vamos a hablar de lo que viene a ser semiología. Lo más importante en semiología neurológica es reconocer la diferencia entre los síndromes motores. El síndrome de primera motoneurona y el síndrome de segunda motoneurona. Eso es lo más importante. Secundariamente, también es importante los síndromes vasculares. Y como tercer punto, que también es importante, conocer una neuroanatomía básica para desarrollar algunas preguntas que en el ENAM a veces se han planteado. Entonces, vamos a partir con la primera pregunta. Una pregunta que se tomó en el año 2006. En un paciente con hiperreflexia osteotendinosa, ¿qué neurona está lesionada? Talámica, motora medular, sensitiva, intercalar, motora cortical. Como lo mencioné, existen dos tipos de motoneuronas. La primera motoneurona, la neurona cortical, y la segunda motoneurona, que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. No existe una neurona talámica, no existe una neurona sensitiva, no existe una neurona motora intercalar. Solamente existen dos tipos de motoneuronas y cada una tiene un síndrome en particular. En este caso, si es un paciente con hiperreflexia tendinosa, la respuesta es la alternativa E, neurona motora cortical. Hay que recordar un poco de anatomía. La primera motoneurona tiene su origen en la corteza motora, en la circunvolución prerolándica precentral. Atraviesa, pasa por el cuerpo neuronal se encuentra en la corteza y el axón que forman las vías de esta vía piramidal van a venir por la corona radiada, van a pasar por la cápsula interna, van a pasar por el tronco encefálico, el puente. A nivel de la médula, en lo que viene a ser las pirámides, va a hacer una decusación. Aproximadamente el 90% de las fibras se decusan hacia el lado contralateral, y el 10% siguen por el lado ipsilateral. Así desciende por el haz córtico espinal y a nivel del haz córtico espinal finalmente va a hacer sinapsis en el haz anterior con la segunda motoneurona. El otro haz que vino ipsilateral al final también se va a decusar y va a pasar hacia el lado contralateral. Entonces vamos a tener dos síndromes, el síndrome de primera motoneurona y el síndrome de segunda motoneurona. El síndrome de primera motoneurona se caracteriza por hiperreflexia. El paciente también va a estar hipertónico, va a haber una gran espasticidad. El Babinski siempre va a ser positivo. Las fasciculaciones van a estar ausentes y también va a haber un grado de atrofia, pero esta va a ser tardía. La segunda motora, el síndrome de segunda motoneurona se caracteriza por hiporreflexia, hipotonía, Babinski negativo, existen fasciculaciones y la atrofia es temprana. Entonces es muy importante reconocer la diferencia entre estos dos síndromes motores. De aquí van a venir una que otra pregunta, entonces hay que tenerlos bien en claro y hay que tenerlos bien grabados. Entonces, de acá respondemos la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el signo más característico de la lesión de neurona motora superior? La respuesta claramente es la alternativa E, Babinski positivo, ya que arreflexia, atrofia muscular, hipotonía son signos de segunda motoneurona. La ataxia no forma parte del síndrome de primera o segunda motoneurona. La ataxia más que todo forma parte de un síndrome cerebeloso. Mucho cuidado allí. Muy bien, vamos a responder a ver la siguiente pregunta. Paciente que acude por presentar parálisis del músculo recto externo del ojo izquierdo y parálisis facial ipsilateral. Considerando el origen aparente de los nervios craneales, ¿en qué surco se encuentra la lesión? Esta es una pregunta de neuroanatomía. Nosotros sabemos de que existen 12 pares craneales y cada uno tiene un origen. Del tercer par al par número 12 tienen su origen en el tronco cerebral. El nervio olfatorio y el nervio óptico tienen su origen en otras localizaciones. Pero del tercer par
al par 12 tienen su origen en el tronco cerebral. Y en el tronco cerebral cada nervio va a tener un origen. Entonces, esta es una pregunta que refiere parálisis del músculo recto externo. Entonces hay que conocer cuál es el nervio que inerva este músculo, el recto externo. El recto externo, como bien nosotros sabemos, está inervado por el sexto par craneal, el nervio abducens. Muy bien, entonces, ¿cuál es el origen del nervio abducens? El origen del nervio abducens va a ser el surco bulbo protuberancial. Por ende, la respuesta es la alternativa E. Este esquema lo conocen todos ustedes, está tomado del libro Netter. Hay que hacer un repaso entonces del origen de los nervios craneales. Como bien nosotros sabemos, en el surco pontomesencefálico tienen origen el tercer par craneal. El cuarto par craneal tiene su origen posterior en el tronco cefálico, pero la porción posterior. Es el único nervio craneal que tiene su origen posterior. El quinto par tiene su origen en la zona lateral del puente. Y el sexto, el séptimo y el octavo nervio tienen su origen en el surco bulbo protuberancial. Superior a lo que viene a ser las olivas, está el origen del sexto par craneal, y más lateralmente el origen del séptimo y el octavo. Tenemos aquí una estructura anatómica que es la oliva. En el surco preolivar tiene su origen el par craneal número 12, el nervio hipogloso. Y en el surco posolivar tiene su origen el nervio craneal número 9, 10 y 11. El glosofaringio, el vago y el nervio espinal o accesorio. Entonces es muy importante reconocer el origen de estos pares craneales. Pero aprovechando también la pregunta, y ya que también esta es a veces una pregunta que se hace en los exámenes de residencia, ENAN, hay que saber cuáles son los movimientos del ojo y cuáles son los nervios y músculos encargados de los movimientos del globo ocular. Entonces, primer punto, el nervio sexto, el sexto par craneal, solamente inerva el recto externo del ojo. Es el único músculo que inerva. Ese es el hay que tener bien en claro. Y el recto externo del ojo es el músculo que hace la abducción del ojo. Si es el recto izquierdo, abducirá el ojo hacia el lado izquierdo. Y si es el derecho, hacia el lado derecho. Entonces hay que tenerlo bien grabado. El cuarto par craneal, el nervio troclear, inerva al músculo oblicuo superior. Y el oblicuo superior gira el ojo hacia abajo y hacia adentro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Contrario al oblicuo inferior. El oblicuo inferior gira el ojo hacia arriba y hacia el lado medial. Entonces, el tercer par craneal va a inervar el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior. Muy bien, eso hay que tenerlo bien grabado, porque estas preguntas a veces se han hecho en los exámenes de medicina. Vamos a responder otra pregunta. ¿Cuál es el trastorno neurológico más frecuente que causa hipertermia? En primer lugar, para enfocarnos en esta pregunta, ¿cuál es la estructura anatómica? Hay que preguntarse, que regula el calor y la temperatura en el sistema nervioso central. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse de cajón, en primer lugar, para responder esta pregunta. Como nosotros sabemos, el centro de la temperatura está en el hipotálamo. Entonces ya sabemos de que el hipotálamo es lo que me están preguntando. El hipotálamo tiene varios núcleos. Tiene que ver más que todo con la regulación neuroendocrina y el sistema nervioso autónomo. Es el centro regulador de estos sistemas por excelencia. Entonces ya de aquí descartamos que la respuesta sea la alternativa D y la alternativa E. Tumores de tálamo, adenoma, hipófisis no tienen nada que ver. Pero sin embargo acá tenemos el núcleo supraquiasmático, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo hipotalámico posterior. Entonces, para que cause hipertermia tendrá que estar afectado el centro del calor. Y el centro del calor, como nosotros sabemos y como lo vamos a desarrollar a continuación, se encuentra en el hipotálamo anterior.
El hipotálamo anterior, su función es disminuir la temperatura, la respuesta al calor. Entonces, una afección de este núcleo va a producir hipertermia. Pero hay que también recordar otros núcleos talámicos y otros núcleos hipotalámicos. No sabemos si quizás lo vayan a preguntar nuevamente. El núcleo hipotalámico posterior aumenta la temperatura, entonces se produce una respuesta al frío. El núcleo supraquiasmático controla ritmos circadianos y hay que tener en cuenta estos dos núcleos. El núcleo supraóptico, que sintetiza la hormona vasopresina, y el núcleo paraventricular, que sintetiza la oxitocina. Estas funciones hay que tenerlos muy en cuenta. En algunas preguntas de otras fuentes, y si más no recuerdo, en algunos exámenes de reciente pasado han preguntado estos núcleos. Entonces hay que tenerlos muy en cuenta. El núcleo hipotalámico lateral es el centro del hambre. Y el núcleo hipotalámico medial, el centro de la saciedad. Inhibe el apetito y reduce la ingesta de comida. Y el núcleo hipotalámico lateral causa apetito e incrementa la ingesta de comida. Entonces eso también hay que recordarlo. Estos núcleos hipotalámicos son muy importantes recordarlos y tenerlos siempre en cuenta. Muy bien, tenemos ahora la siguiente pregunta. El trastorno que va desde la incapacidad para comprender el lenguaje escrito hasta dificultad parcial para descifrar la palabra hablada se conoce como afasia de... Esta es una pregunta compleja, es una pregunta que hay que analizarla muy bien. Eh, Hay que tener también en cuenta el diagnóstico diferencial de las afasias. Para empezar, las afasias pueden ser la afasia de Broca o la afasia de Wernicke, las afasias transcorticales y las afasias globales. No existe una afasia subcortical. Hasta donde yo he revisado no existe. Entonces ya de cajón acá descartamos la alternativa E. En la pregunta mencionan que existe incapacidad para comprender el lenguaje escrito. Muy bien, entonces las afasias, para hacer el diagnóstico diferencial, hay que discernir entre cuatro características. Hay que ver en primer lugar si es una afasia fluente o no fluente. Hay que evaluar la comprensión de la palabra, sea hablada o sea escrita. La nominación, que es la capacidad para reconocer un determinado objeto cuando se presenta al paciente. Y la repetición. En base a esto vamos a hacer el diagnóstico diferencial de nuestras afasias. En la afasia global, definitivamente no va a haber ni comprensión, ni fluencia, ni nominación, ni repetición. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Acá en la pregunta mencionan que dificultad parcial para descifrar la palabra hablada. O sea, existe una comprensión parcial. La afasia de Wernicke se caracteriza básicamente porque no existe comprensión de ninguna forma. Entonces hasta aquí ya vamos descartando las alternativas A, la alternativa D y la alternativa E. Nos quedamos con la afasia de Broca y la afasia transcortical. La afasia de Broca se caracteriza porque sí existe comprensión, pero no existe fluencia, o sea, el paciente no emite palabras, no nomina y no repite. Eh, Acá la pregunta se queda corta, falta un poco de datos. Sin embargo, si se tendría que marcar una alternativa, marcaría la alternativa C, la fascia transcortical. Porque acá en esta alternativa existe dificultad parcial para descifrar la palabra hablada. Entonces yo me quedaría con la fascia transcortical. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, el diagnóstico diferencial de las afasias. Entonces, como lo mencioné, hay que evaluar la fluencia, la comprensión, la nominación y la repetición. Definitivamente, en ningún tipo de afasia existe nominación, ¿ya? Para empezar. Y hay que recordar que en la afasia global no existe ni una de estas características. La afasia global se va a producir básicamente por lesiones extensas del hemisferio dominante, en muchos casos el hemisferio izquierdo. Eh, Estas lesiones extensas pues que afecten el área de Wernicke, el área de Broca, que afecte el giro supramarginales y todas las áreas involucradas con lo que viene a ser el lenguaje. Eh,
En la fascia de Wernicke, como lo mencioné, no va a existir comprensión, dominación y repetición, pero sí va a haber fluencia, ¿va? Generalmente va a ser, el paciente va a emitir lo que son, el paciente va a estar con una verborrea y va a emitir parafasias, ¿no? La fascia de Broca sí existe comprensión, pero no existen las otras características. Y hay que reconocer muy en cuenta, hay que tener muy en cuenta las fascias transcorticales, ¿no? En las fascias transcortical motora existe comprensión y existe repetición, más no existe fluencia y nominación, ¿no? Y en la fascia sensitiva, el paciente no comprende, no nomina, pero sí repite y sí hay fluencia del lenguaje. Entonces, este cuadro hay que tenerlo muy en cuenta, hay que grabarlo muy bien, porque a partir de este cuadro se van a responder todas las preguntas concernientes a lo que viene a ser el diagnóstico diferencial de las afasias. Esto hay que grabarlo. Muy bien, vamos a partir a la siguiente pregunta. Paciente de 60 años que acude por emergencia. Presenta trastorno del sensorio, debilidad muscular, de inicio insidioso. Al examen físico, hemiplegia derecha con hemianestesia, afasia y hemicoré. ¿En qué arteria se localizará la lesión? Esta es una pregunta ya de lo que vienen a ser síndromes vasculares. Hay que conocer cuáles son los territorios de la arteria cerebral anterior, el territorio de la cerebral media, el territorio de la cerebral posterior, el territorio de la circulación vértebro-basilar. Porque una afección o una oclusión de estas arterias va a producir síndromes característicos. Entonces, a ver, vamos a responder esta pregunta. Trastorno de sensorio y debilidad muscular de inicio insidioso. Hemiplegia derecha con hemianestesia. Afasia y hemicorea. Si me hablan de hemiplegia derecha y hemianestesia, está comprometido lo que viene a ser la corteza motora primaria. Está comprometido la circunvolución precentral. Si está ahí existe hemianestesia, está comprometido la circunvolución postcentral, el área sensitiva primaria. Si hay afasia, hay compromiso del área del lenguaje. Puede ser el área de Broca, el área de Gordin. Nos dan más datos en esta pregunta. En conclusión, hemiplegia derecha, hemianestesia y afasia, hay compromiso del hemisferio cerebral izquierdo. Si existe una lesión del hemisferio cerebral izquierdo, la arteria que está comprometida es la arteria cerebral media. Muy bien. Entonces, de aquí ya vamos descartando la primera, la segunda alternativa. ¿Arteria cerebral media derecha? No. ¿Arteria coroidea anterior izquierda? Tampoco. Entonces, vamos quedándonos con la arteria. ¿Cuál será la arteria comprometida? Puede ser la arteria cerebral media izquierda. Claro, esa es la arteria comprometida. Pero ¿será el tronco de la cerebral media izquierda? ¿O será su división superior? ¿O serán las ramas lentículo estriadas? Entonces, acá ya nos hablan de lo que viene a ser hemicorea. Si existe hemicorea, el área lesionada van a ser los ganglios basales. Y si están lesionados los ganglios basales, las arterias que irrigan estos ganglios basales van a ser las ramas lentículo estriadas de la arteria cerebral media izquierda. De allí que esta sea la respuesta. Más adelante hablaremos de lo que viene a ser cómo diferenciar entre una división inferior o una división superior. Pero aquí por el dato que nos dieron muy en cuenta, hemiplegia derecha, hasta ahí el compromiso era de la arteria cerebral media izquierda. Por el dato que nos dan de mi Corea, asumimos de que existe también lesión de los ganglios basales. Por ende, son las ramas lentículo estriadas. Hay que conocer lo que viene a ser la circulación cerebral. Tenemos una circulación supratentorial y una circulación infratentorial. La circulación supratentorial está dada básicamente por las arterias carótidas internas, que finalmente se dividen en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Esa es la circulación supratentorial. La circulación infratentorial, que irriga la fosa posterior, va a estar básicamente dado por el sistema vértebro-basilar, con su arteria basilar y que termina en las dos arterias cerebrales posteriores. Esa es la circulación posterior.
Muy bien, aquí tenemos nuestro polígono de Willis. ¿Qué arterias forman el polígono de Willis? Eso también hay que recordarlo, es una pregunta de anatomía muy importante. El polígono de Willis básicamente va a estar formado por las dos arterias carótidas internas, la cerebral anterior, la comunicante anterior, integrado también por las dos comunicantes posteriores, la arteria cerebral posterior y la arteria basilar. Esas son las arterias que van a formar el polígono de Willis. Hay que tenerlo siempre en consideración. Esto, si mal no recuerdo, también ha venido en preguntas de residencia médica. Entonces, esto es un punto muy importante de anatomía. Muy bien, y ya que hemos hablado de síndromes vasculares, hablemos pues de los territorios vasculares. Como bien nosotros sabemos, este es el territorio de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior básicamente se va a encargar de la irrigación de la cara medial de los hemisferios cerebrales, en los 2/3 anteriores, como se menciona acá en estos esquemas. También se va a encargar de lo que viene a ser la irrigación de la cara lateral, pero básicamente en las porciones o en el borde superior del hemisferio cerebral. Y en la cara inferior, básicamente de lo que viene a ser el tercio anterior. Pero la irrigación principal corresponde a lo que viene a ser la cara medial. Esto hay que recordarlo, es muy importante. La arteria cerebral media irriga casi la totalidad del hemisferio cerebral, como se menciona aquí o como se presenta aquí en este esquema. Entonces, ese es su territorio vascular. Todo el hemisferio cerebral, toda la cara lateral del hemisferio cerebral, la corteza de esta zona es irrigada por esta arteria. Y la arteria cerebral posterior se irriga básicamente la porción posterior, el lóbulo occipital, en su cara medial, en su cara inferior, en su cara lateral. Ese es el territorio de la cerebral posterior. Estos son cortes axiales de los territorios de las arterias, que también es importante recordarlos: el territorio de la cerebral media, cerebral anterior y cerebral posterior. Estos son unos esquemas ya de una circulación vertebrovascular, de la circulación posterior, que también hay que tenerlos en consideración. Muy bien, entonces hablemos de los síndromes vasculares, ya que por allí podría soltarse alguna pregunta. El territorio de la arteria cerebral anterior, como lo mencionamos, corresponde a lo que viene a ser la cara medial del hemisferio cerebral. De allí que los síntomas que se produzcan básicamente van a ser hemiparesia y hemihipoestesia, contralaterales, a predominio crural. ¿Por qué a predominio crural? Como bien nosotros sabemos, el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor básicamente se van a localizar en la porción medial de lo que viene a ser la corteza motora primaria o la corteza sensitiva primaria. De allí que las lesiones que afectan esta arteria van a tener predominio crural. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se va a caracterizar además también por disminución de la actividad psicomotora, va a haber disminución del lenguaje espontáneo, por compromiso de áreas prefrontales, va a haber también reflejos de prensión, succión y rigidez paratónica, por lesiones de áreas motoras suplementarias frontales. Va a haber apraxia de la marcha, a veces también puede presentarse incontinencia urinaria. Pero como lo mencioné al principio, lo más importante es esto: hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio crural. Cuando hablen de predominio crural, va a haber compromiso de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media. Hay que mencionar de que es el síndrome vascular más frecuente, ya que las lesiones, como vamos a ver a continuación cuando hablemos del capítulo de vasculares, generalmente se van a sentar en este territorio de la cerebral media. Va a haber hemiparesia, hemihipoestesia contralaterales. Y aquí, a diferencia de la arteria cerebral anterior, el predominio va a ser facio-braquial. Va a haber hemianopsia homónima contralateral, desviación oculocefálica hacia el lado de la lesión. Va a haber afasia de Broca, Wernicke, una afasia global, ¿no? Esto va a depender del nivel de la localización. Puede haber también asomatognosia, ¿no? Cuando hay compromiso de los lóbulos parietales. Anosognosia, desorientación espacial, ¿no? Que corresponden a síndromes parietales. Esto entonces hay que grabarlo. Lo más importante del compromiso de la arteria cerebral media, que hay que recordar que hay hemiparesia, hemihipoestesia contralateral, más y que se acompaña de afasia. Eso es lo más importante. Eso hay que recordarlo y hay que tenerlo siempre en cuenta. Muy bien.
Ahora, ¿cómo diferenciamos si hay compromiso de la rama superior, la rama inferior y las ramas lenticuloestriadas? Como vimos previamente en la pregunta que se nos planteó. La rama superior va a irrigar, van a ser generalmente ramas que van a ir hacia el lóbulo frontal. Y la rama inferior van a ser ramas que van a ir básicamente a lo que es el lóbulo temporal. Las ramas lenticuloestriadas son ramas profundas que van hacia los ganglios basales. De allí que cuando hay compromiso de la rama superior, que va hacia el lóbulo frontal, y olvidé mencionarlo también, hacia el lóbulo parietal, también tiene algunas ramas, va a haber hemiparesia facio-braquial, básicamente, porque hay compromiso de la circunvolución precentral. Va a haber afasia de Broca, ya que el área de Broca se localiza en el lóbulo frontal, y se va a caracterizar porque no hay hemianopsias. Si existe compromiso de rama inferior, no hay hemiparesia, porque el lóbulo comprometido va a ser el lóbulo temporal, y se va a caracterizar porque hay afasia de Wernicke. También se va a presentar con hemianopsia homónima, porque existe compromiso de lo que viene a ser la vía visual a estos niveles de las estrías ópticas, ¿no? Que pasan profundos en lo que viene a ser el lóbulo temporal. Y las ramas lenticuloestriadas también se caracterizan por hemiparesia facio-brachiocrural porque existe compromiso de la cápsula interna, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Existe también una hemianopsia homónima. Y cuando hay compromiso de las ramas lenticuloestriadas, también hay compromiso de ganglios basales, de allí que puede haber coreas, hemivalismos, síndromes que correspondan a estas áreas, ¿no? O síndromes también parkinsonianos secundarios, cuando hay compromiso de estas ramas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Compromiso de la arteria cerebral posterior. Esto más que todo va a dar lugar a lesiones occipitales. Como bien nosotros sabemos, la arteria cerebral posterior irriga el lóbulo occipital. De allí que las lesiones que ocasionen estén relacionadas con alteraciones de la visión. Entonces esto puede dar lugar a hemianopsia contralateral, que por lo general va a respetar la visión macular. Va a haber, los reflejos pupilares van a estar conservados, ya que como nosotros sabemos, la integración de los reflejos pupilares no se da en la corteza cerebral, se da a nivel del tronco cerebral, a nivel del mesencéfalo, con los núcleos del tercer par craneal que van a tener aquí una respuesta, ¿no? Núcleos del par craneal y integración con el nervio óptico. Pero básicamente los reflejos pupilares, su integración es en el tronco. De allí que como no hay compromiso, como no está comprometido el tronco en un síndrome de arteria cerebral posterior, los reflejos van a estar conservados. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. A veces va a producir alexia, acalculia, hay que tener también muy en cuenta. Básicamente entonces esos tipos de lesiones que hay que considerar en la arteria cerebral posterior. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta entonces. Paciente de 60 años que acude a emergencia por presentar cefalea y trastorno del sensorio de inicio brusco. Al examen físico, hemianopsia homónima, derecha, alexia y escritura normal. ¿En qué arteria se localizará la lesión? Cerebrales medias, descartado. No va a ser una lesión de cerebral media. Eh, Tenemos la arteria cerebral posterior, pero ¿será la izquierda o la derecha? Dice hemianopsia homónima derecha. Y entonces, ¿será la arteria cerebral posterior izquierda o la derecha? Alexia y escritura normal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la respuesta? Como bien nosotros sabemos, la vía visual va a ser una vía contralateral. Si me dicen hemianopsia homónima derecha, va a estar comprometido el campo visual derecho. Y el campo visual derecho va a llegar al lóbulo occipital izquierdo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El campo visual izquierdo va a llegar finalmente a la corteza visual del hemisferio del lóbulo occipital derecho. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si es hemianopsia homónima derecha, está comprometido el campo visual derecho. De allí que la lesión se encuentre o la arteria comprometida sea la arteria cerebral posterior derecha, que viene a ser, perdón, la arteria cerebral posterior izquierda. ¿Ya? Esa es la alternativa, esa es la respuesta, la alternativa C. Muy bien,
Tenemos la siguiente pregunta. ENAN 2010. Un paciente con lesión del lóbulo occipital no presentará. No presentará. Hemianopsia contralateral. Sí, esto es una lesión característica del lóbulo occipital. Negligencia visoespacial contralateral en lesiones no binantes. Sí, también puede presentarse. Simultanonoxia, también. Alucinaciones ópticas, también. Aquí la alternativa va a ser la respuesta D, afasia sensitiva. La afasia sensitiva es la fase, bueno, la afasia de Wernicke va a ser por lesiones localizadas en el lóbulo temporal, de allí que esta no sea la respuesta. ¿Ya? Pues hay que tener en consideración esto. Muy bien. Entonces hasta allí hemos hablado de lo que viene a ser semiología. Como resumen del capítulo de semiología, entonces hay que conocer los síndromes motores. El síndrome de primera motoneurona y el síndrome de segunda motoneurona. Eso es muy importante. Van a venir siempre en el ENAM o en cualquier otro examen preguntas relacionadas con estos síndromes para hacer un diagnóstico diferencial. Generalmente como caso clínico. Muy bien, eso hay que saberlo. Hay que saber los pares craneales y la función que cada uno realiza. Eso también es muy importante. Y los músculos oculares, ¿no? Y la función que estos cumplen y su inervación. Entonces eso siempre hay que saberlo. Y también saber a lo que viene a ser los síndromes básicos vasculares. Porque el tema que vamos a desarrollar a continuación está relacionado con los síndromes vasculares y viene a ser las enfermedades vasculares cerebrales. Vamos a partir con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el caso de una enfermedad cerebrovascular? Diabetes mellitus, tabaquismo, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, anticonceptivos. Una cosa que debe estar bien grabada por ustedes. El factor de riesgo más importante para una enfermedad cerebrovascular, sea esta isquémica, sea esta hemorrágica, como vamos a ver a continuación, esto grábenlo muy bien. El factor más importante de cajón siempre, siempre va a ser la hipertensión arterial. Eso ni dudarlo. Los otros alternativas que también se mencionan son también factores de riesgo. Claro que sí, diabetes, fumadores, enfermedad coronaria, el uso de anticonceptivos. Siempre van a ser factores de riesgo, no solamente en enfermedad cerebrovascular, sino también en enfermedades cardíacas, de hecho. Pero lo que hay que recordar, como lo he mencionado, el factor más importante es la hipertensión arterial. Eso, ni dudarlo. Bueno, las enfermedades vasculares cerebrales se van a dividir en dos grandes grupos. Lesiones isquémicas y las lesiones hemorrágicas. Las lesiones isquémicas generalmente van a representar el 80 al 85% de los casos. Pueden ser focales o difusas, según el nivel de afectación que se presenten, y pueden ser clasificarse como trombóticas o embólicas. La hemorragia intracraneal va a representar el 15 al 20% de todos los accidentes vasculares cerebrales y la hipertensión arterial es el principal factor asociado. Y generalmente la mayoría de estas hemorragias van a estar localizadas en la profundidad de los hemisferios cerebrales, ¿no? A nivel de lo que vienen a ser los ganglios basales, el tálamo, en esas localizaciones. Muy bien. Entonces, dos grandes grupos, isquémicas y hemorrágicas, de enfermedad cerebrovasculares o de los ictus, también que así se denomina. Los principales factores de riesgo. Para enfermedad vascular aterosclerótica, la hipertensión, otros factores, hipercolesterolemia y tabaquismo. Para enfermedad embólica, el factor más importante va a ser la fibrilación auricular. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para enfermedad hemorrágica, sigue siendo la hipertensión el principal factor de riesgo. Y también vamos a ver, como vamos a describir más adelante, la hipertensión también es el factor de riesgo más importante de la lipohialinosis, que es una lesión que es base de los infartos lacunares. Entonces, hipertensión, principal factor de riesgo de enfermedad cerebrovascular. Quedó bien en claro eso. Vamos a responder la siguiente pregunta. Varón de 65 años que presenta cuadro de hemiparesia brachioculaar izquierda y en el transcurso de 12 horas recupera la movilidad. Probablemente se trata de...
Ya. En neurología y en neurocirugía hay que tener en cuenta el inicio del cuadro clínico de un paciente. Hay que diferenciar si es un inicio brusco, si es un inicio insidioso, ya que esto me va a orientar básicamente a la etiología del cuadro. Las enfermedades cerebrovasculares se caracterizan por tener un inicio brusco, un inicio súbito, a diferencia de otro tipo de patologías que de repente tienen un curso más crónico, como el caso de las neoplasias o determinadas infecciones. Eh, pero en el caso de lo que viene a ser las enfermedades cerebrovasculares, el inicio generalmente va a ser brusco. Entonces aquí nos presentan un varón hemiparesia brachiocrural izquierda y en el transcurso de 12 horas recupera la movilidad. Alternativa A, tumor en región temporal del hemisferio derecho. Alternativa B, hemorragia intracraneal del hemisferio izquierdo. Alternativa C, ataque isquémico transitorio del hemisferio derecho. Alternativa D, cisticercosis. Alternativa D, tromboembolia. Una cosa también que es muy importante es de que en base a la clínica del paciente que nos presentan, hay que determinar cuál es el nivel de la lesión. Eso también es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial. Eh, Cuando yo era estudiante de medicina y llevaba el capítulo de neurología, me enseñaron a hacer lo que son los diagnósticos en neurología, ¿no? Hay que hacer siempre un diagnóstico sindrómico en base a los signos y síntomas del paciente. Hay que hacer un diagnóstico de la lesión, dónde está ubicada en base a los síndromes, dónde probablemente esté ubicada la lesión. Y finalmente hacer un diagnóstico etiológico, ¿no? De cuál es la causa de la lesión. Si me mencionan de que el paciente tiene un cuadro de hemiparesia brachiocrural izquierda, lógicamente la lesión va a estar localizada en el lóbulo, perdón, en el hemisferio contralateral. Estaría comprometido el hemisferio derecho para este caso, de este paciente. Pero acá un dato muy importante, nos mencionan que en el transcurso de las 12 horas recupera la movilidad. ¿Será un tumor en región temporal? No, definitivamente esa no es la respuesta. Una hemorragia intracraniana en el hemisferio izquierdo, ya lo mencionamos, no es una lesión en el hemisferio izquierdo, es una lesión en el hemisferio derecho, pero una hemorragia intracraniana no, muy difícil que recupere la movilidad en el curso de 12 horas. Una cisticercosis cerebral, no, generalmente la cisticercosis cerebral cursa con un cuadro clínico caracterizado por un síndrome convulsivo, básicamente, ¿no? Aparte de otras clínicas o otros síndromes que puede producir. Y una tromboembolia de carótida derecha. Una tromboembolia de carótida derecha produciría una lesión más extensa, un compromiso global del hemisferio derecho. Y no recupera, si no recibe tratamiento alguno, no recuperaría la movilidad. Por ende, la respuesta es la alternativa C, es un ataque isquémico transitorio, los famosos TIA. Entonces, las enfermedades vasculares cerebrales. Accidente isquémico transitorio, que se va a caracterizar por un déficit neurológico con una duración menor a 24 horas. En general, la duración de su clínica va a ser menor a 1 hora. Si es mayor, la tomografía puede mostrar lesiones isquémicas. Pero si es un TIA, o un AID, como acá, según la sigla, acá se describe, es lo más importante y lo que lo va a caracterizar va a ser un déficit neurológico menor de 24 horas, que se corresponde con el cuadro clínico del paciente que se mostró en la pregunta anterior. Ictus o stroke es un déficit neurológico que dura más de 24 horas y va a estar causado por la disminución del flujo sanguíneo en un determinado territorio vascular de cualquiera de las arterias que se han mencionado previamente. Y otro concepto que hay que tener en cuenta, déficit neurológico isquémico reversible, ¿no? Que es una afección vascular del encéfalo mayor a 24 horas, pero se caracteriza por una recuperación completa del déficit en el curso de las 3 semanas siguientes. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a hablar de la enfermedad cerebrovascular isquémica. La enfermedad cerebrovascular isquémica puede tener 5 o se clasifica en 5 tipos. Los infartos aterotrombóticos, los infartos cardioembólicos,
los infartos lacunares, los infartos de causa inhabitual y los infartos de causa desconocida, que no se logra determinar la etiología. Los infartos aterotrombóticos son la mayor parte de las enfermedades cerebrales vasculares isquémicas y básicamente están causados por la arteriosclerosis del territorio de las arterias que irrigan el encéfalo. Y bueno, y de allí también sus complicaciones, que trombóticas o tromboembólicas, que se pueden producir por la ruptura de un ateroma en estas localizaciones. Bueno, la localización preferente de las placas de ateroma se va a encontrar básicamente en lo que viene a ser la bifurcación de la carótida y el origen de la carótida interna. El infarto cardioembólico es la causa más frecuente de embolismo cerebral cardiogénico. Y de cajón la causa más frecuente es la fibrilación auricular paroxística o persistente, ¿no? En los cuadros cardioembólicos o embólicos se presentan con déficit completo desde el inicio. Desde el inicio. El paciente presenta un déficit brusco, un déficit focal brusco desde un principio. Entonces eso hay que tenerlo muy en consideración. Los infartos lacunares, que se localizan básicamente en estructuras profundas del cerebro, son secundarios a una arteriopatía o lipohialinosis de pequeño vaso. Y que el territorio que se comprometa sea un territorio bien pequeño. Son menores de 15 milímetros de tamaño, localizados en el territorio de distribución de las pequeñas arterias perforantes, procedentes del polígono de Willis, ¿no? O de la arteria cerebral media o del sistema vertebrobasilar, ¿no? Esas arterias perforantes que obedecen más que todo a las ramas lenticulo-estriadas, ¿no? Procedentes de estas arterias. Representan el 20% de toda la patología vascular y el factor más importante de riesgo, la hipertensión arterial. También hay infartos de causa inhabitual, ¿no? Que vienen a ser las hemoglobinopatías, como la anemia de células falciformes, síndromes de hiperviscosidad, como las policitemia, las trombocitosis mayor a 1.000.000, la leucocitosis mayor a 150.000, las macroglobulinemias, síndromes de hipercoagulabilidad y en asociación anticuerpos antifosfolípido o anticardiolipinas. Y bueno, luego de haber hecho pues todo el diagnóstico diferencial de este tipo de patologías y no haberse encontrado una causa del accidente isquémico, tenemos pues los infartos de etiología indeterminada. A ver, vamos a responder la siguiente pregunta. Varón de 70 años, diabético e hipertenso, pierde bruscamente el conocimiento y es traído de emergencia. Al examen clínico, presión arterial 150/90, pulso irregular, disminución de fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo. ¿Cuál es la patología cerebral más probable? Ya tiene el factor de riesgo diabético e hipertenso. Ya, muy bien. Pero acá nos mencionan de que pierde bruscamente. Brusco, el inicio es brusco, es un accidente cerebrovascular, de hecho, y es traído de la emergencia. Y cursa con un déficit focal desde el principio. Lo más probable es que un pulso irregular, el paciente sea un fibrilador. Y si es un fibrilador, el paciente va a estar arrojando émbolos a partir del corazón o tromboémbolos. Entonces aquí la respuesta va a ser la respuesta de embolia. Ruptura de aneurisma. Vamos a hablar a continuación de lo que vienen a ser las hemorragias subaracnoideas, pero este no es el cuadro característico de una hemorragia subaracnoidea. Un accidente hemorrágico, no, tampoco no es característico. Trombosis, mucho menos. Y un hemangioma, mucho menos. Entonces aquí la alternativa es la embolia. Si nos pusieran como clave fibrilación auricular, fibrilación auricular. O tromboembolismo, tromboembolismo. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que vienen a ser los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, la otra parte. Y vamos a empezar a raíz de una pregunta. Indique la respuesta falsa en relación con las hemorragias intraparenquimatosas. Una cuarta parte tiene lugar en el tronco y el cerebelo. Los hematomas de ganglios basales son los más frecuentes. La angiopatía amiloide es una causa considerable en pacientes ancianos. La causa hipertensiva es más frecuente en las hemorragias lobares. Y las causas secundarias excluidas postraumáticas constituyen una minoría. Aquí la respuesta va a ser la alternativa D, y lo vamos a desarrollar a continuación, porque la causa hipertensiva de hemorragias intraparenquimatosas no produce generalmente hemorragias lobares,
Son hemorragias más profundas, hemorragias localizadas en los ganglios basales, en la cápsula interna, a nivel talámico. Las hemorragias intraparenquimatosas son procesos vasculares hemorrágicos y representan el 20% de las ACVs. Generalmente está causado por la ruptura de pequeñas arterias situadas en la profundidad del cerebro. La sintomatología básicamente va a depender de la localización y tamaño de la hemorragia, y la prueba diagnóstica de elección vienen a ser la tomografía axial computarizada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, esto hay que grabarlo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia intraparenquimal? De cajón la más frecuente, hemorragia hipertensiva, eso no hay que dudar. Otras causas también, y también con relativa frecuencia, son los aneurismas arteriales, las malformaciones arteriovenosas, las vasculopatías, como la angiopatía amiloide, coagulopatías, las hemorragias asociadas a un tumor, o mejor dicho, los tumores que se han complicado con una hemorragia. Otras causas, el abuso de drogas y secundarias a un infarto venoso. Las hemorragias intraparenquimatosas, básicamente la hemorragia intracerebral focal hipertensiva, van a tener una localización preferente en lo que vienen a ser las estructuras profundas del cerebro. El putamen es la localización más comprometida, con un 35 a 50%. El tálamo un 10 a 15%. También va a haber compromiso de lo que vienen a ser estructuras de fosa posterior, como la protuberancia y el cerebelo. La mayoría de las veces, como vamos a ver, se trata de hemorragias profundas y se producen básicamente por la ruptura de microaneurismas de Charcot-Bouchard, localizados en las pequeñas arterias perforantes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que grabarlo bien. La ruptura de microaneurismas de Charcot-Bouchard son la causa de estas hemorragias y asociados a hipertensión arterial. Esto hay que recordar. La angiopatía amiloide también es una causa frecuente de hemorragia espontánea, no hipertensiva, y hay que tenerlo en cuenta en pacientes ancianos. Pero su localización, a diferencia de la hipertensión arterial, es que se encuentran en las zonas, corresponden a hemorragias lobares, subcorticales, ¿no? Y son hematomas espontáneos recurrentes, ¿no? Pueden estar asociados a la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, el diagnóstico de certeza solamente se obtiene con la necropsia, ¿no? Identificando el material amiloide rojo Congo positivo en las arterias cerebrales, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo siempre en consideración. Entonces, hemorragia hipertensiva son hemorragias profundas que obedecen a la ruptura de microaneurismas de Charcot-Bouchard. Angiopatía amiloide son hemorragias más que todo lobares o córticos subcorticales, relacionado con pacientes ancianos, y se presentan como hematomas espontáneos. Diagnóstico de certeza, necropsia. Y en la anatomía patológica, rojo Congo positivo. Hay que recordar eso, en resumen. Para establecer el pronóstico de una hemorragia intracerebral es recomendable tener en cuenta los siguientes criterios. Nos hablan aquí de pronóstico en una hemorragia intracerebral, o sea, cuál va a ser más que todo el grado de supervivencia o el grado de secuelas que va a tener un paciente después de una hemorragia intracerebral. Persistencia del coma. Si el coma persiste, de hecho se va a asociar a un mal pronóstico. Tamaño, volumen del sangrado. Los hematomas grandes tendrán mayor morbimortalidad con respecto a los hematomas pequeños. Desplazamiento de estructuras de la línea media. Ya que nos hablan de estructura de la línea media, quiere decir de que es un hematoma o una hemorragia que está haciendo un gran efecto de masa. Por ende, su pronóstico será poco favorable. Cifras de presión arterial. De hecho, que las cifras de presión arterial no se relacionan con el pronóstico de hemorragia intracerebral. Entonces, esta es la alternativa incorrecta. Cifras de presión arterial no tienen nada que ver con el pronóstico de una hemorragia intracerebral. Muy bien. Vamos a responder la siguiente pregunta como introducción al siguiente tema. Cefalea y pérdida súbita de la conciencia sugiere en primer lugar infarto del tronco cerebral, meningitis arteriana aguda, hemorragia subaranoidea, hemorragia lobar del cerebelo, edema cerebral por metástasis. Cefalea y pérdida súbita de conciencia. Aquí la alternativa es la alternativa C, hemorragia subaranoidea.
Ante la sospecha de hemorragia subaracnoidea, ¿cuál es el examen auxiliar de elección? El primer examen que tiene que hacerse de primera instancia. Vamos a desarrollarlo esto a continuación, pero el examen que se tiene que hacer en primera instancia es la tomografía axial computarizada, que te va a identificar la sangre en el espacio subaracnoideo o en las cisternas basales o en todo este espacio que corresponda. La hemorragia subaracnoidea. Así como mencionamos de las hemorragias, de los ACVs isquémicos hemorrágicos y de los puntos que siempre hay que tener en consideración, la hemorragia subaracnoidea también es un tema que lo preguntan con relativa frecuencia en exámenes de residencia, en exámenes de NAN, ¿no? De aquí que es muy importante reconocer cuáles son los síntomas y los signos, porque la mayoría de preguntas se plantean como casos clínicos, como se hizo en la diapositiva de introducción a este tema. La hemorragia subaracnoidea se define como presencia de sangre en el espacio subaracnoidea o en el sistema ventricular, donde habitualmente hay líquido cefalorraquídeo. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea vienen a ser los traumatismos. Esto hay que tenerlo muy en consideración. Eh, el 80% de las hemorragias espontáneas en la edad media de la vida se producen por ruptura de aneurismas saculares. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, como aquí se ha mencionado, es la causa traumática. Eso ni que dudarlo. Eso ténganlo muy en cuenta. Se ha preguntado eso también anteriormente. Pero si me hablan de una hemorragia subaracnoidea espontánea donde no existe antecedente traumático, la causa más frecuente son los aneurismas. Eso ni dudarlo. Ya cuando tienen una hemorragia subaracnoidea, ¿cuál va a ser la clínica de esos pacientes? Se van a caracterizar por una cefalea súbita, intensa, el peor dolor de su vida, signos meningios, va a haber también trastorno del sensorio, convulsiones, también puede haber signos de focalización y en algunos casos también puede presentarse como muerte súbita. Este cuadro clínico hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto va a ser lo que, si les preguntan como caso clínico, esto es lo que más les van a preguntar. Pero también hay que tener en cuenta cuáles son las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Uno no sabe, pueden por ahí preguntar, complicaciones de HCA. Las complicaciones más frecuentes son la hidrocefalia, el resangrado y el vasoespasmo. Y hablando de estas complicaciones, ¿cuáles son las que causan mayor mortalidad? A la cabeza el vasoespasmo y en segundo lugar el resangrado, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, las complicaciones. En los exámenes de medicina, residencia, NAN, salud, es muy característico la toma de lo que viene a ser esto, una determinadas escalas, ¿no? Por ejemplo, en gastroenterología, en lo que viene a ser pancreatitis, siempre preguntan el, eh, el ransom, ¿no? Eh, en lo que viene a ser, por ejemplo, ginecología, preguntan el POPQ, preguntan la estadificación del cáncer cervical, del cáncer de útero. Y en lo que viene a ser neurología y neurocirugía, preguntan más que todo en lo que viene a ser TEC, la escala de coma de Glasgow. Tienen que saberlo. Sin embargo, y hasta ahora no he visto en los exámenes de residencia, nada, que hayan preguntado el Han Hess. Pero hay que tenerlo en consideración, ¿no? Quién sabe, puede ser de que por allí vayan a soltar una pregunta de estas, ¿no? La escala de Han Hess es una escala que se emplea para la hemorragia subaracnoidea producida por la ruptura de aneurismas, ¿ya? Básicamente es para hemorragia subaracnoidea. El Han Hess no se aplica para TEC, no se aplica para otro tipo de patologías. El Han Hess para HCA, por ruptura de aneurisma. Un grado 1 que se caracteriza por ausencia de síntomas, cefalea leve, rigidez de nuca leve. Un grado 2, cefalea moderada severa, que puede haber también rigidez de nuca, pares craneales. Un grado 3, obnubulación, confusión y puede haber también leve déficit motor. Un grado 4 que se caracteriza por estupor, hemiparesia moderada severa, rigidez de descerebración temprana o trastornos neurovegetativos. Y el grado 5, coma, rigidez de descerebración. El peor pronóstico se asocia con grado 4 y 5, hay que recordar. Les presento entonces allí la escala de Han Hess, a tenerlo siempre en consideración.
Muy bien, ya cuando tenemos la sospecha clínica de un paciente con hemorragia subaranoidea, en base a los signos y síntomas que presenta el paciente, el examen de entrada siempre va a ser una tomografía axial computarizada, que me va a definir si existe hemorragia subaranoidea o si no existe hemorragia subaranoidea. Si ya existe diagnóstico si ya con una tomografía se confirma que existe una hemorragia subaranoidea, el siguiente paso es realizar una angiografía o un angioten, según la disponibilidad de estos estudios. Ya que como lo hemos mencionado, la causa más frecuente de hemorragia subaranoidea espontánea es la ruptura de aneurismas. Y para hacer el diagnóstico de certeza de un aneurisma cerebral, la prueba de elección es una angiografía, una angiografía cerebral. Ese es el gol estándar. Medios auxiliares son una angiotomografía que también puede ayudar con el diagnóstico, pero el gol estándar, una angiografía cerebral para hacer el diagnóstico de un aneurisma cerebral. Ahora, si por ejemplo no tenemos la sospecha clínica, hacemos una tomografía y si no existe hemorragia subaranoidea y bueno, se sospecha de otra patología, o todavía no nos queda muy en claro si tenemos alta sospecha y la tomografía ha sido negativa, el siguiente paso a realizar es una punción lumbar. En la punción lumbar, si es positiva, se procede también a hacer el mismo algoritmo, ¿no? Hacer una arteriografía, o un angioten, o una angioresonancia. Si se diagnostica aneurisma, hay que ver cuál es el tratamiento más adecuado. Muy bien. Para lo que viene a ser el examen de residentado, cualquier tipo de examen, sospecha de hemorragia subaranoidea. Tomografía. Si se detecta hemorragia subaranoidea, hacer inmediatamente una angiografía o un angioten. El gol estándar, la angiografía. Con eso se hace el diagnóstico de aneurisma. Si no está muy en claro el diagnóstico de hemorragia subaranoidea y la tomografía ha sido negativa, se procede a una punción lumbar. Ese es el segundo paso, ¿no? En resumen de este cuadro. Eso es lo que hay que tenerlo en consideración. Bueno, finalmente vamos a hablar lo que corresponde a las meningitis e infecciones del sistema nervioso central. Hasta allí hemos hablado de la semiología, los síndromes vasculares, las afasias y las enfermedades cerebrovasculares. Otro de los temas bien preguntados en exámenes viene a ser lo que son las meningitis e infecciones del sistema nervioso central. Entonces esto también es un tema que hay que desarrollarlo y hay que dominarlo bien, ¿no? A continuación yo les voy a dar las pepas, lo que hay que tener siempre en consideración. Partimos, como lo hemos venido haciendo, con una pregunta. En un neonato con diagnóstico clínico de meningitis bacteriana, en el líquido cefalorraquídeo se presentan cocobacilos gram positivos intra y extracelulares. ¿En cuál germen sospecharía? ¿Mm? Cocobacilos gram positivos intra y extracelulares. Neonato. ¿Cuál germen sospecharía? Eh, Cuando nos plantean una pregunta de ese tipo de las infecciones del sistema nervioso, hay que en primer lugar ver cuál es la etiología. Las causas de infecciones pueden ser bacterianas, pueden ser virales, pueden ser hongos. Hay que determinar bien cuál es la etiología. En segundo lugar, hay que ver pues la edad, porque según un determinado grupo etario, se va a asociar con un microorganismo preferentemente. Entonces, no es lo mismo los gérmenes que afectan al recién nacido, al niño, al adulto, al anciano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay otro grupo que hay que tener en cuenta, son los inmunodeprimidos, que también tienen gérmenes característicos. Entonces aquí tenemos gram positivo, intraextracelular en un recién nacido. Enterococcus fecalis es un gram negativo. Escherichia coli, gram negativo. Klebsiella pneumoniae, gram negativo. Listeria monocytogenes y Streptococcus agalactiae son gram positivos. Pero si nos hablan de cocobacilos, la respuesta viene a ser la respuesta de Listeria monocytogenes.
Niño de 2 años de edad, diagnóstico clínico de meningitis. El líquido cefalorraquídeo muestra cocobacilos gram negativos, intra y extracelulares. ¿En qué microorganismo sospecharía? Acá vemos el otro lado, ¿no? Escherichia coli, Haemophilus, Klebsiella son gram negativos, pero nos hablan de 2 años de edad. El germen más frecuente en este grupo etario va a ser el Haemophilus influenzae, que es la respuesta. Muy bien, entonces a partir de esto vamos a desarrollar meningitis bacteriana. Etiología. Varía dependiendo de la edad. Recién nacidos tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo B, el estreptococo galactiae. Gram negativos entéricos, E. coli. Y gram positivos como la listeria monocytógena. Entonces hay que tener muy en cuenta la etiología de la meningitis bacteriana en recién nacidos, ¿no? Con esto respondemos las dos preguntas anteriores. Si son lactantes y niños, estreptococo pneumoniae, causa más frecuente, Neisseria meningitidis también, y Haemophilus influenzae tipo B. Con el desarrollo masivo del programa de inmunizaciones, Haemophilus influenzae era una causa bien frecuente de meningitis en este grupo etario. Sin embargo, ha disminuido considerablemente. En la actualidad es el estreptococo pneumoniae la causa más frecuente de meningitis en lactantes y niños, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en consideración. En adultos, la causa más frecuente es el estreptococo pneumoniae, ¿no? En segundo lugar está la Neisseria meningitidis. En inmunocomprometidos, Listeria monocytogenes y bacilos gram negativos, bacilos entéricos gram negativos, ¿no? En pacientes con poscirugía o trauma, van a depender de la localización, ¿no? El estreptococo pneumoniae sigue siendo la causa más frecuente, sobre todo en lesiones asociadas cuando hay compromiso del oído o de los senos paranasales. Estafilococo aureus también es una causa frecuente de meningitis en estos tipos de pacientes y con menor frecuencia de coli y pseudomonas aeruginosa. Muy bien, tenemos aquí la siguiente pregunta. Varón de 25 años sin antecedentes epidemiológicos, con 5 días de enfermedad, febril, cefalea pulsátil y vómitos. Líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de 12.000 células a predominio de polimorfonucleares. Hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia. El diagnóstico más frecuente, o más probable, perdón, es una meningoencefalitis. Acá hay que también tener muy en cuenta el diagnóstico diferencial entre las meningitis. Y el diagnóstico diferencial de las meningitis, sea bacteriana, viral, micótica, tuberculosa, se hace en base a los hallazgos del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí ya me hablan varón, cefalea pulsátil, pleocitosis, apredomina de polimorfonucleares, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia. Esta es una meningoencefalitis bacteriana, que es la clave E. La meningitis bacteriana se caracteriza por tener cefalea de inicio brusco, fiebre, meningismo, trastorno del sensorio, náuseas, vómitos, parálisis de nervios craneales, convulsiones, ¿no? El diagnóstico básicamente se va a hacer en la clínica y a los hallazgos de líquido cefalorraquídeo, que se corresponden con pleocitosis a predominio de polimorfonucleares. Hay hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia. Las imágenes también forman parte del diagnóstico, pero lo más importante aquí es el diagnóstico en base al líquido cefalorraquídeo. Este caso clínico. Mujer de 32 años, llega a consulta por cefalea intensa, vómitos, rigidez de nuca. El líquido cefalorraquídeo presenta pleocitosis linfocitaria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En el caso anterior, meningitis bacteriana, pleocitosis a predominio polimorfonuclear. En este caso, pleocitosis linfocitaria. La pleocitosis linfocitaria puede presentarse en los casos de meningitis viral y también en los casos de meningitis tuberculosa. Pero aquí la clave es la alternativa B, meningitis viral. Las otras claves, hemorragia subaracnoidea, no va a presentar pleocitosis. Presentará crenocitos en líquido cefalorraquídeo, pero no pleocitosis. Meningitis por VIH, no, tampoco. La alternativa es la respuesta B. Muy bien. Para hacer el diagnóstico diferencial de los diversos tipos de meningitis, hay que conocer las características básicas del líquido cefalorraquídeo y cuáles son sus parámetros normales. El líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto claro e incoloro, cristal de roca. Su composición: proteínas 15 a 45 miligramos por decilitro, glucosa 50 a 85 miligramos por decilitro. Pero ojo, aquí la glucosa, esos son valores referenciales, sin embargo hay que tener en consideración
con respecto a los niveles plasmáticos de glucosa, ya que la glucosa en líquido cefalorraquídeo se corresponde aproximadamente con los 2/3 de glucosa plasmática. Ya, esto hay que siempre tenerlo en consideración, porque el paciente puede tener hiperglucorraquia o hipoglucorraquia, pero no tenemos en cuenta cuáles son los niveles séricos de glucosa en plasma. Entonces, si bien es cierto, estos son valores referenciales, hay que siempre tener en consideración los valores con respecto al plasma. El cloro, bueno, 720-750 no es un parámetro tan importante. El número de células. El número de células va a ser de 0 a 5 células por milímetro cúbico y generalmente va a ser a predominio mononuclear, ¿no? Esas son las características. El volumen total de líquido cefalorraquídeo, 150 mililitros, y tiene una velocidad de producción de 0.5 mililitros por minuto. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que según el determinado tipo de meningitis, van a haber alteraciones clásicas o características del líquido cefalorraquídeo. Si es una meningitis bacteriana, van a tener células muy aumentadas, proteínas elevadas y glucosa baja. Si es una meningitis vírica, las células también van a estar aumentadas, a predominio de mononucleares, proteínas menor de 100 y la glucosa generalmente se encuentra normal. Si es una meningitis tuberculosa, también va a tener células aumentadas, a predominio de mononucleares. Las proteínas se van a encontrar en un rasgo de 100 a 500 aproximadamente, pero la glucosa va a estar baja. Si es una meningitis fúngica, también células aumentadas, también a predominio mononuclear, proteínas mayor de 100, glucosa también baja. Y bueno, y otro tipo de meningitis. Entonces, este cuadro hay que grabarlo bien para hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Entonces, en el caso de infecciones en el sistema nervioso, en primer lugar hay que tener en cuenta cuál es el agente causal según el grupo etario que se presente. Y en segundo lugar hay que hacer el diagnóstico diferencial entre meningitis bacteriana, vírica, tuberculosa, porque esto, según los hallazgos de líquido cefalorraquídeo, son motivo frecuente de preguntas. Entonces, eso es lo que hay que grabar, eso es lo que hay que tener siempre en consideración. Hablemos un poco de tratamiento y para esto partamos del siguiente caso. Paciente, 28 años, meningoencefalitis de inicio brusco, líquido cefalorraquídeo turbio. Se inicia terapia con penicilina, 2 millones cada 4 horas, 48 horas no mejora. Cultivo, neumococo resistente a penicilina. El antimicrobiano de elección es... Ese es un caso, en primer lugar hay que uno enfocarse frente a qué estamos. Esta es una meningitis bacteriana, no hay duda. El tratamiento para el neumococo resistente a penicilina viene a ser la ceftriaxona, ¿ya? Eso no se puede dudar. Alternativa, respuesta B. ¿Cuál va a ser el tratamiento de las meningoencefalitis bacterianas? En un recién nacido, según el agente causal, como lo hemos mencionado, tenemos que hacer un esquema que cubra para gram negativos y para lo que viene a ser listeria. Entonces, el esquema será un ampicilina más un aminoglucósido. También un esquema también válido es ampicilina más cefotaxima, para cubrir los gérmenes más frecuentes en este grupo etario. Si son niños o adultos, se puede hacer un esquema con ceftriaxona y cefotaxima, y esto en casos donde haya resistencia a ceftriaxona se usa vancomicina, ya que el agente causal más frecuente es el neumococo, ¿ya? Entonces eso siempre hay que tenerlo en consideración. La penicilina, como se mencionó en el caso anterior, no se usa como tratamiento de primera elección, ¿no? Las guías actuales, el tratamiento de primera elección viene a ser la ceftriaxona, y si es resistente a la ceftriaxona, vancomicina. Eso hay que tenerlo en consideración, ¿no? Aprovechando el caso clínico de la pregunta anterior. Si es un paciente post cirugía o postraumático, hay que cubrir de todas maneras pues el estafilococo. De ahí entonces y el estafilococo y neumococo, de ahí que la terapia de elección sea vancomicina, asociada a ceftazidime y cefepime. Aparte del tratamiento antibiótico, también es muy bueno asociarlo a lo que viene a ser tratamiento con corticoides, ya que reducen complicaciones y secuelas neurológicas, ¿no? Esto también ha sido motivo de pregunta en exámenes anteriores. ¿Cuál va a ser la profilaxis? Como nosotros sabemos, pues la meningoencefalitis por meningococo, por Neisseria meningitidis, es una enfermedad de notificación epidemiológica. Y hay que hacer pues profilaxis en aquellos pacientes contactos, ¿no? En los pacientes, en las personas que fueron contactos de estos pacientes, ¿no?
Si es meningococo, una profilaxis, acá hay varios esquemas. Se puede utilizar ceftriaxona intramuscular en dosis única, o también rifampicina 600 miligramos cada 12 horas por 2 días, o ciprofloxacino 500 miligramos o levofloxacino 500 miligramos en dosis única, ¿no? Esto hay que tenerlo en consideración. Y un parámetro muy importante para ver si el tratamiento es adecuado es de que el líquido cefalorraquídeo se tiene que esterilizar a los 48 a 72 horas para determinar que el tratamiento es eficaz. Entonces esto hay que tenerlo muy en consideración, ¿no? Entonces hay que grabar bien estos esquemas de tratamiento, la profilaxis y la esterilización del líquido cefalorraquídeo que se produce a los 48 y 72 horas. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, en AN 2005, paciente de 55 años, fiebre y trastorno de la conciencia, se encuentra soporoso, signos meningios. En el líquido cefalorraquídeo, 1500 células a predominio polimorfo nuclear. Glucosa en 30 miligramos, proteínas en 300 miligramos. El tratamiento empírico por vía endovenosa recomendaría. Esta es una meningoencefalitis bacteriana. Está cursando con hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y pilocitosis a predominio polimorfo nuclear. El tratamiento empírico, como lo hemos mencionado previamente, es ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas. En caso de meningoencefalitis bacteriana pediátrica tratada eficazmente, el líquido cefalorraquídeo se esterilizará en un 90% de los casos en, se mencionó previamente, 48 a 72 horas. Ni vuelta a quedar. La profilaxis de los contactos en pacientes con meningoencefalitis meningocócica es tetraciclina, no, no es un esquema. Ampicilina tampoco es esquema. Trimetoprim sulfametoxazol tampoco. Amoxicilina tampoco. Los esquemas, como lo mencionamos, fueron esquemas a base de ceftriaxona, eh, ciprofloxacino, levofloxacino y un esquema válido de rifampicina 600 bioral cada 12 horas por 2 días. Son preguntas que se han hecho anteriormente en los exámenes del ENAM. Varón de 25 años, diagnosticado hace 5 años de tuberculosis pulmonar con abandono del tratamiento. Desde hace 2 semanas presenta cefalea, vómitos explosivos, examen físico, rigidez de nuca, Kernick, Brudzinski, positivos, función lumbar con presión elevada e hipoglucorraquia. Test de ELISA VIH negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un paciente ya con el antecedente de tuberculosis, tiene ya un cuadro subagudo, 2 semanas, cefalea, vómitos explosivos, hay ahí un síndrome de hipertensión endocraniana, signos meningios, punción lumbar, presión elevada, hipoglucorraquia. Esto es un cuadro muy característico de una meningoencefalitis tuberculosa. La respuesta A. Meningitis tuberculosa, para recordarlo, células elevadas, proteínas elevadas, glucosa baja. El líquido cefalorraquídeo de la meningitis de tuberculosa no es característico. El test de ADA es un test muy sensible para meningoencefalitis tuberculosa, pero no es un test específico. Sin embargo, va a estar elevado. El test de ADA, aparte de la tuberculosis, también puede estar elevado en el caso del líquido cefalorraquídeo, pues por otros cuadros, ¿no? Inflamatorios, como por ejemplo en casos de linfomas, ¿no? Puede estar elevado. ¿Hay pilocitosis? Sí hay pilocitosis. ¿Predominio mononuclear? Predominio mononuclear. ¿Proteínas elevadas? Proteínas elevadas. ¿Glucosa normal? No. En el líquido cefalorraquídeo de un paciente con MECTB característico hay hipoglucorraquia. Por lo tanto, no habrá glucosa normal. Esa es la alternativa. ¿Cuál es la localización más frecuente del granuloma tuberculoso en el sistema nervioso central? Esta es una pregunta interesante. Bueno, como dato, la localización más frecuente de los granulomas tuberculosos se encuentran en el cerebelo, ¿no? Muy raro que se encuentren en tronco, en médula o en ventrículo. La localización más frecuente es cerebelo. Una pregunta anecdótica del ENAM 2010. El diagnóstico de neurosífilis se realiza por FTA en líquido cefalorraquídeo, BDR en líquido cefalorraquídeo, campo oscuro, cultivo, visualización del treponema en líquido. Ya. La sífilis, como nosotros sabemos, es causada por el treponema pálido. El treponema pallidum, una espiroqueta, es una bacteria que puede producir neurosífilis, y para su diagnóstico se disponen de pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas se encuentra el BDRL, ¿no?
El campo oscuro es una prueba que se hace para el diagnóstico de sífilis, claro, que es una que se toma una muestra en el exudado de las lesiones de chancro en los órganos genitales, ¿no? Y se observan las espiroquetas en el campo oscuro. La espiroqueta es una bacteria que no se cultiva o no existe, no tiene un medio de cultivo. Y para su diagnóstico, básicamente en lo que es neurosífilis, no, pues no se visualiza el treponema, el líquido cefalorraquídeo. Aquí la alternativa es la alternativa B. Para hacer el diagnóstico de neurosífilis, el, se hace BDRL en líquido cefalorraquídeo. Esa es la prueba de elección para hacer este diagnóstico. Campo oscuro, no, las espiroquetas, los treponemas no aparecen en líquido cefalorraquídeo, así que no se podrá hacer en campo oscuro, mucho menos cultivo, mucho menos visualización del treponema. Y el FTA es una prueba que se hace, es una prueba treponémica, pero no se hace en líquido cefalorraquídeo. La alternativa es la respuesta B. La sífilis, ¿no? El diagnóstico se basa en la visualización del treponema en el microscopio de campo oscuro con inmunofluorescencia y en la serología. Los treponemas no se pueden cultivar. La infección sifilítica da lugar a la formación de anticuerpos específicos, pruebas treponémicas, el TPHA, el FTA, y anticuerpos inespecíficos, ¿no? El RPR, el BDRL, ¿no? El BDRL alcanza cifras máximas en la sífilis secundaria y el parámetro para evaluar si el tratamiento ha sido adecuado y eficaz es la negativización del BDRL. Eso siempre hay que tener en cuenta. El BDRL se negativiza cuando el tratamiento es adecuado. Entonces, como lo mencionamos previamente, el BDRL se mide en líquido cefalorraquídeo y sirve para monitorizar el tratamiento, ¿no? Eso entonces hay que tener en cuenta con respecto a la sífilis. La vía de ingreso de los agentes causales de meningoencefalitis amebiana primaria. Una pregunta del ENAM 2003. ¿Cuál creen que puede ser los agentes causales? La meningoencefalitis amebiana primaria son cuadros generalmente letales. Si más no recuerdo, es causado pues por amebas de vida libre. Neisseria, Cantamoeba, Balamutia. Son bacterias, son amebas de vida de vida libre que pueden pues, producir estos cuadros. Y siempre las personas afectadas a ese cuadro tienen el antecedente pues, de haberse bañado en piscinas, en charcos de agua pues, que están contaminadas por estas bacterias, ¿no? Y la vía de ingreso siempre pues, va a ser a través de la mucosa nasal, ¿no? Es por allí por donde ingresan al sistema nervioso central. De allí que acá la respuesta sea la alternativa E, mucosa nasal. En el líquido cefalorraquídeo, el criptococo neoformans se busca usando tinción D. Esta pregunta en el ENAM 2003 es la respuesta D, la tinta china. El GRAM se utiliza para lo que es meningitis, para buscar bacterias. El silnicen para tuberculosis. Y las otras tinciones no se usan generalmente para identificar bacterias en líquido cefalorraquídeo. Hablemos de abscesos cerebrales. La clínica o la manifestación clínica más frecuente del absceso cerebral es parálisis ocular, fiebre, letargo, hemiparesia, cefalea. Todas esas alternativas que se mencionan ahí en esta pregunta, todas pueden ser producidas por el absceso cerebral. Pero la manifestación clínica más frecuente viene a ser la cefalea, la alternativa E. Entonces el absceso cerebral, su clínica se caracteriza por cefalea en el 70% de los casos. Existen alteraciones mentales, hay signos de focalización neurológica, hay fiebre, hay convulsiones, rigidez de nuca y papiledema. La causa más frecuente de absceso cerebral vienen a ser los anaerobios, cocos gram positivos, bacilos gram negativos, ¿no? Tienen una causa multifactorial, ¿no? Diagnóstico, el cuadro clínico más las imágenes, ¿no? Ese es el diagnóstico de certeza, pues lo dan el diagnóstico por tomografía o resonancia, ¿no? Con una lesión característica de captación en anillos, ¿no? Y hacer siempre el diagnóstico diferencial con otros procesos que pueden causar lesiones que captan en anillos, ¿no? Como metástasis cerebrales o linfomas del sistema nervioso central, ¿no? El tratamiento de todo absceso cerebral es el tratamiento quirúrgico. Tiene que siempre haber un drenaje de este absceso, ¿no? Es el tratamiento de elección, pero siempre tiene que ir asociado a un tratamiento antibiótico, ¿no? Se puede asociar un beta-lactámico más metronidazol por un tiempo de 6 a 8 semanas.
Empiema subdural. La respuesta incorrecta. Muy bien. Pueden asociarse a sinusitis. La clínica puede consistir en deterioro sin focalidad. La punción lumbar está contraindicada. El diagnóstico se hace siempre por TAC. Precisa tratamiento médico, además de drenaje quirúrgico. Aquí la alternativa viene a ser la respuesta D. El diagnóstico se hace siempre por TAC. No siempre. A veces el diagnóstico de empiema subdural puede hacerse por clínica, en base a clínica y con los antecedentes, los antecedentes que tenga el paciente. Puede asociarse a sinusitis, sí. La sinusitis puede ser un foco primario para desarrollar un empiema subdural. Puede haber deterioro sin focalidad, sí. La punción lumbar está contraindicada, claro que sí, porque esto puede generar signos de herniación transtentorial o infratentorial. Y de hecho que siempre cuando empiema diagnosticado tiene que ser un empiema drenado. La neurocisticercosis se debe a la ingesta de huevos de. La neurocisticercosis es una causa frecuente de síndrome convulsivo en nuestra población. El agente etiológico es la Taenia solium en su forma, quística, como un huésped intermediario, ¿no? Aquí la respuesta es la alternativa A, ¿no? La Taenia solium. Esa es la ingesta accidental de estos huevos, ¿no? Para producir neurocisticercosis. Si uno ingiere los cisticercos, va a desarrollar el estadio adulto en los intestinos del huésped, ¿no? La forma definitiva. Pero las neurocisticercosis, que vienen a ser formas intermediarias del ciclo de este parásito, de la Taenia solium, son son formas que se van a deber a la ingesta de huevos, a la ingesta de los huevos, ¿no? De aquí que la alternativa sea la respuesta A. El hospedero definitivo, el hombre. El hospedero intermediario también puede ser el hombre. Aquí es cuando desarrolla pues la neurocisticercosis. Y un hospedero intermedio accidental, pues también viene a ser el hombre, ¿no? Entonces, todos los estadios de la Taenia solium pueden presentarse en el ser humano. El hospedero intermediario habitual viene a ser el cerdo, ¿no? Ese es el habitual, ¿no? Pero accidentalmente, cuando se ingieren los huevos de Taenia, viene a ser el hombre, pues el que desarrolla la neurocisticercosis. Se ingiere los cisticercos, o sea, las formas quísticas, se ingiere los huevos, el hombre desarrolla la forma adulta del parásito en sus intestinos, ¿no? Muy bien, tenemos esta pregunta. ¿Qué diagnóstico consideraría para el cuadro clínico siguiente? Cefalea constante, náuseas, vómitos, somnolencia, diplopia, parálisis del sexto par craneal, midriasis, edema de papila, distrés respiratorio y coma. Por todos los síntomas mencionados en esta pregunta, todo esto corresponde a un síndrome de hipertensión endocraneal. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa D. Que tenga el paciente cefalea, náuseas, vómitos, diplopia, parálisis de sexto par y edema de papila, sobre todo el edema de papila, esto es un cuadro característico con hipertensión endocraneal. Entonces eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Las causas de síndrome de hipertensión endocraneal son muchas, pero la clínica siempre va a ser constante. La cefalea, los vómitos, el edema de papila, la diplopia que se va a producir por lesión del sexto par craneal y el trastorno del sensorio. Causas, puede ser causa traumática, puede ser hidrocefalia, pueden ser causas neoplásicas, tumores, infecciosas, procesos vasculares, encefalopatías que también pueden cursar con edema cerebral. Entonces esto hay que tenerlo muy en consideración. El síndrome de hipertensión endocraneal. Esto puede ser preguntado en forma de caso clínico, entonces hay que tenerlo muy en consideración todo esto. Finalmente, ya para cerrar, vamos a hablar de los traumatismos cráneoencefálicos. Lo más importante con respecto a los TECs y que ustedes deben de saber definitivamente, porque esto los pueden preguntar en cualquier momento, es la escala de coma de Glasgow. Esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta. A ver, pero vamos a resolver previamente esta pregunta. Llega a emergencia un paciente que tuvo caída desde el segundo piso de su casa. Actualmente, solo con cefalea holocraniana y electroencefalograma y escala de coma de Glasgow de 14. No vómitos, no pérdida de conocimiento. ¿Cuál es la mejor actuación? En este caso es un paciente que ha tenido un trauma
de gran intensidad, ¿no? Una caída del segundo piso. Actualmente está con cefalea holocraniana y un Glasgow de 14. No vómitos, no pérdida de conocimiento. Lo más importante en este paciente es pedir una tomografía. De todas maneras hay que descartar que no exista un hematoma intracerebral, un hematoma epidural, un hematoma sudural. Eh, por lo tanto, acá la alternativa es la respuesta D. La mejor actuación es pedir de entrada un ATAC. Si sale patológica, inmediatamente comunicar al neurocirujano para tomar las medidas adecuadas. Muy bien, como lo mencionamos, la escala de coma de Glasgow es una escala que ustedes tienen que saberlo, tienen que dominarlo, tienen que aprenderlo muy bien, porque esto ha sido siempre motivo de pregunta en exámenes anteriores. Entonces, la escala de coma de Glasgow valora tres parámetros: apertura de ojos, respuesta motora y respuesta verbal. Y va a dar una puntuación que va del 3 al 15. Y en base a esto se van a clasificar los traumatismos cerebrocranianos en leves, moderados o severos. Leve si tiene una escala de coma de Glasgow de 13, 15. Moderado si tiene de 9 a 13. Y severo si tiene una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si es un TEC grave, escala de coma de Glasgow menor de 8, la actuación más importante es intubar al paciente. Entonces eso tienen que saberlo. Eso es lo más importante. Bueno, estimados alumnos del curso de Villamedic, hasta allí hemos podido hablar pues de todos los temas más importantes concernientes al capítulo de neurología y neurocirugía que les he hablado. Semiología, síndromes vasculares, enfermedad cerebrovascular, infecciones del sistema nervioso central y un poco de lo que viene a ser TEC. He tratado de hablar de lo más frecuente y lo más preguntado. En mi experiencia que he tenido para desarrollar estos tipos de exámenes, pues estos temas, pues les he dado mayor énfasis a estos temas porque es lo más preguntado. Semiología, nunca lo olviden, como lo vuelvo a decir, siempre hacer una buena diferenciación en el síndrome de primera y segunda motoneurona. En síndromes vasculares hay que ver cuáles son los territorios de la arteria cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior y la clínica que produce el compromiso de ese de esas determinadas arterias. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de las afasias, hay que revisar bien ese cuadro que les he planteado allí, por favor. En lo que respecta a las enfermedades cerebrovasculares, siempre recuerden que la hipertensión es el factor de riesgo más importante. Hay que siempre determinar cuáles son los 5 tipos de enfermedad cerebrovascular isquémica. En hemorragia subaracnoidea, no olvidar la clínica, muy importante la clínica, y que el examen de entrada de elección siempre va a ser la tomografía axial computarizada. En lo que refiere a las infecciones del sistema nervioso central, muy importante para hacer el diagnóstico diferencial de meningitis, las alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Eso tienen que tenerlo bien en claro, tienen que aprenderlo muy bien. Y también los agentes causales de meningitis según los grupos etarios, eso es lo más importante. Y el tratamiento, ¿no? Eso revísenlo muy bien. Bueno, las preguntas misceláneas que también hemos revisado en lo que refiere a neuroinfecciones, también es bueno que den una revisada a lo que es neurocircosis, tuberculosis. Les sugiero que hagan una profundización en el tema, pero básicamente los puntos que he mencionado previamente. Y en lo que refiere a traumatismo encefalocraniano, hay que hacer la escala de coma de Glasgow. Tienen que saberlo. Así como saben el Ransom en pancreatitis, el POPQ en ginecología, el cáncer cervical, la estadificación, el FORRES para hemorragia digestiva alta. Hay que saber la escala de coma de Glasgow. Eso tienen que saberlo. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad.